Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, se ve. Bueno, este es un tema un poquito largo, vamos a ir despacio. Si hay alguna dificultad me avisan, por favor. Esta fue la revisión que apareció hace como 3 años sobre... No se conoce en realidad la fisiopatología mucho de la obesidad, pero aquí en un solo gráfico, como que ustedes, leyéndolo bonito, lo van a encontrar prácticamente todo lo que vamos a hablar de la obesidad. O sea, eh, la obesidad, la obesidad en general es aumento de tejido adiposo. Para explicarles de una vez esta diapositiva de acá, es aumento de tejido adiposo. Comúnmente lo consideramos como índice de masa corporal, pero en realidad es aumento de tejido adiposo, con todas las alteraciones que consecuentemente de eso se van a producir. Por ejemplo, un aumento de síntesis de adipoquinas o interleuquinas, aumento de la producción en general de lípidos. Miren, hay una actividad o una mayor actividad del sistema nervioso simpático, hay una mayor actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona y complicaciones mecánicas propias de la obesidad. O sea, ya no alteraciones metabólicas, ya no alteraciones en procesos inflamatorios, o sea, la obesidad es un proceso inflamatorio, sino estrictamente físico, mecánico. Y miren cómo mecánicamente hay una comprensión a nivel renal, hay una comprensión a nivel de la laringe, hay una complicación a nivel de las articulaciones, hay una mayor presión intraabdominal. Y esas son las manifestaciones que nosotros vamos a encontrar en un paciente, o sea, todas relacionadas con estas alteraciones. Entonces, si las seguimos en cada uno, vamos a ver que todo lo que vamos a hablar probablemente se relacionen solo con esta diapositiva o solo con esta manera de enfocar en diagramas en la cual se explica la fisiopatología de la obesidad. En primer lugar, les decía, no es solo índice de masa corporal. ¿Cuánto salía el índice de masa corporal en el caso clínico? 40. 40. ¿Cómo lo clasificábamos? Tipo 3. Tipo 3. Siempre en estos riesgos, apréndanlo como una regla mnemotécnica, siempre en los riesgos, cuando es riesgoso o cuando el riesgo aumenta hacia arriba, siempre el igual va a ser el punto de corte para arriba. O sea, por ejemplo, si hablamos índice de masa corporal de 40 y el riesgo aumenta hacia arriba, siempre el 40 lo va a tomar como punto hacia arriba. Así generalmente son en los riesgos en la presión arterial. Cuando veamos, los puntos de corte se van hacia el mayor riesgo. Es como una manera de acordar, porque a veces dice índice de masa corporal 40. ¿Es 2 o es 3? Siempre se da en riesgo, siempre se va hacia el mayor. Eso apréndanselo, porque siempre van a encontrar en estas de decidir o uno o lo otro. Pero no necesariamente índice de masa corporal significa obesidad. Ustedes lo ven aquí, dos imágenes, índice de masa corporal igual, y vemos que este es obeso y este no, es un físico-culturista. Y lo igual tienes índice de masa corporal igual. Entonces, ahí venía el problema en diagnosticarlo adecuadamente, que obesidad no es solamente índice de masa corporal aumentada, sino es además, o es en realidad exceso de tejido adiposo. Eso es obesidad en realidad. No es solo índice de masa corporal, sino tejido adiposo incrementado. No solamente hablamos de índice de masa corporal, sino además hablamos de que esa grasa esté localizada en lugares donde se llama grasas aterogénicas o espacios aterogénicos. ¿A dónde nos referimos? A la grasa intraabdominal. Por eso una medida de riesgo es la grasa abdominal, o sea, es el perímetro abdominal. Relacionados en algunas bases solamente con perímetro abdominal y en otras bases
relacionadas con el valor de la cintura. Entonces, ahí están los valores, más de uno en hombres, esa relación, el perímetro abdominal en relación con el perímetro de la cadera. Entonces, en el hombre, por ejemplo, son iguales casi. En la mujer, generalmente la cadera es más grande, por eso el índice sale o tiene que ser mayor de 0.9, porque en general la cadera es más grande. Todo lo que se relaciona con la obesidad acá, en primer lugar, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, las alteraciones en la esfera sexual, todo lo que hemos visto en esa diapositiva anterior. Pero esto, la obesidad en realidad tiene que ver con el control que nosotros tenemos de nuestro peso. O sea, y el peso o tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el hambre, más que en el apetito hay hecho una diferenciación entre apetito y hambre. Apetito es querer comer algo específico, o sea, si te dan otra cosa, no quieres, o sea, seleccionas tu alimento, ese es apetito. A veces nos confundimos un poco. La necesidad de alimento es hambre, o sea, significa que si tienes hambre, el alimento que pongan encima, o el alimento que te lo muestren, la vas a comer. Pero si estás hablando de apetito, si te ponen el alimento que no te gusta, no lo vas a comer, o sea, vas a comer algo específico. Entonces, esa es la diferencia. Muchas revisiones a veces hablan del apetito, pero en realidad estamos regulando más el hambre, ¿ya? El hambre. Entonces, cuando hablamos de hambre o apetito o ingesta de alimentos, que incluye los dos, estamos hablando de que hay muchos factores que influyen para regular esto. O sea, son demasiados factores. Entonces, desde factores sociales, desde factores culturales, de la visión, del olfato, del sabor, factores genéticos, factores de alteraciones que nosotros tengamos en los genes, hasta factores culturales. Entonces, todo eso influye en la regulación del apetito o del hambre. Entonces, es variable, tiene que ver mucho con algunas características propias de las personas. Por ejemplo, miren lo que consume el consumo energético de una persona deportista. Miren cuántas calorías comparándolo con un sedentario. De tal manera que este deportista pues, tiene que alimentarse muchísimo más para consumir esta cantidad de kilocalorías frente a un sedentario que solamente tiene esa cantidad. Entonces, la regulación de la ingesta de alimentos es multifactorial. Vamos separándolo en algunas partes. Y, por ejemplo, tenemos la intervención del hipotálamo. Ahí he tratado de resumir, es un poco complicado, leen un libro, leen otro y van a encontrar cosas un poquito complicadas o controversiales en cuanto a un núcleo, a otro núcleo, pero en general lo que más coincide o en lo que más se coincide es que existen dos grandes núcleos o dos grandes áreas dentro del hipotálamo, uno que controla el hambre, que son los núcleos laterales, y otro que controla la saciedad, que son los núcleos ventromediales. Y los dos integrados en los núcleos arcuatos o arqueados. Entonces, aquí se integran estas dos conexiones y como que al final da una evaluación final de qué es lo que va a tener la persona, o apetito o hambre, o saciedad. ¿Sí? Entonces, dos núcleos grandes, dos áreas grandes, el núcleo lateral y el núcleo ventromedial. El lateral relacionadas con el hambre y el ventromedial relacionados con la saciedad. Esa parte apréndanlo, porque la lesión de esos nervios o la estimulación de esos centros es lo que va a ser lo contrario. Si yo lo lesiono, no puede regular esa parte y predominará el otro. Si yo activo ese núcleo, pues ese núcleo predominará sobre el otro y, por ejemplo, el núcleo ventromedial, si activo, habrá saciedad. Y al revés. Aquí
Es un esquema más o menos de los núcleos para más o menos ubicarlos. Periféricamente, o sea, periféricamente, ¿hay regulación del hambre o de la ingesta de alimentos? Sí, mire, desde el estómago, a través del nervio vago, de los intestinos, todo finalmente de nuevo converge en el hipotálamo. Entonces, al hipotálamo va a estar integrando todas estas señales. Estas señales vienen de nivel abdominal. En general, miren, de nivel periférico, casi la mayoría de sustancias tienen que ver con la saciedad, o sea, tienen que ver con la llenura, no con aumentar el apetito, sino con disminuir o con la saciedad, la mayoría de las sustancias. Sin embargo, hay una sustancia que es la grelina, que es producida mayormente en el intestino delgado y en el estómago, que tiene como finalidad estimular el apetito. Por eso lo he puesto como única sola ahí, que periféricamente estimula el apetito. Hay grelina, ustedes de repente se van a escuchar, hay grelina también de producción hipotalámica, con la misma función, estimular el apetito. Entonces, o el hambre. Entonces, el hambre o la ingesta de alimentos y la saciedad tiene que ver con una integración, les decía, uno de señales periféricas del nervio vago, les decía. Por ejemplo, la saciedad, la colecistoquinina, el estiramiento mismo mecánico del nervio vago. Tienen que ver algunas sustancias como la glucosa. O sea, si mi glucosa más aumenta, generalmente no voy a tener el efecto fisiológico contrario. O sea, si me está sobrando glucosa, lo lógico es que no ingiera más. O al revés, si la glucosa me falta, la persona tiende a ingerir más alimentos. Sin embargo, eso es lo lógico y eso es la manera como actúa, pero se considera que este factor, o sea, la glucosa, en realidad influye muy poco para que el cerebro o para que el hipotálamo se regule en función de la glucosa. Lo mismo será con los aminoácidos y con la cantidad de ácidos grasos, sobre todo en los controles de ácidos grasos, sobre todo en el control a largo tiempo. Tener ácidos grasos se supone teóricamente que debe ir a saciedad, pero no necesariamente sucede así. Hay hormonas gastrointestinales, decía, hay muchas, grelina, péptido Y, la colecistocinina, que son las más conocidas, la insulina, que van a estar influyendo sobre las acciones del hipotálamo. La leptina del tejido adiposo, ya la vamos a ir, hay algunas diapositivas ahí relacionadas con leptina, y además yo les decía, el olfato, el gusto, el sabor modifican mucho lo que nosotros nos vamos a comportar frente a alimentos. Este rol que lo he cambiado, me parece, no está cambiado en relación a su contenido, sino de repente que está un poquito mejor entendido. En relación a la diapositiva, me parece que han tenido ustedes la semana pasada, la que tienen ustedes, con esta diapositiva la van a entender mejor, de las sustancias que inhiben el apetito y de las sustancias que estimulan el apetito, estimulan la alimentación. Entonces, de una manera muy general, en otra diapositiva está como sustancias centrales, sustancias periféricas, pero creo que es mejor juntarlo en uno solo y decir sustancias que aumentan la ingesta de alimentos y sustancias que inhiben la ingesta de alimentos. Miren, siempre apréndanse, esta parte sí tienen que aprenderla, o sea, porque no hay otra manera de saber qué acción hace cada uno. El neuropéptido Y es una de las sustancias que estimulan el apetito más importantes que existen. Y por acá la vamos a tener también a la grelina, ¿no? Periféricamente, les decía. La hormona concentradora de melanina, la proteína relacionadas con el agouti, las endorfinas, todas aquellas las relacionadas con los
con los cannabinoides, ¿no? Por eso estas personas que a veces consumen drogas, tienen una gran cantidad de ingerir alimentos. Y por el otro lado tenemos las sustancias que inhiben el apetito. La hormona estimulante de alfa de los melanocitos es una de las más importantes. Ya vamos a ver, es un mediador final del efecto de la disminución del apetito. La leptina que hemos estado hablando, la noradrenalina, la insulina. Normalmente aumenta, por ejemplo, el efecto es el siguiente: aumenta mi glucosa. Les decía, eso debería afectar un poco más el cerebro, pero fisiológicamente no lo aumenta mucho, la necesidad de ya no comer más. Pero la glucosa a su vez estimula la producción de insulina. Y la insulina misma sí tiene un gran efecto sobre la ingesta de alimentos. Más insulina significa que porque existe más glucosa y el apetito se va a inhibir. Es el efecto. Le decía, la colecistoquinina, el péptido IgE del nivel intestinal están relacionados todos con la disminución del apetito. Esto les sirve para contestar algunas preguntas, por ejemplo, algunas que he preguntado ahí sobre los efectos de algunas sustancias. Yo les decía como que en el cerebro existieran dos caminos. Uno que estimula la ingesta de alimentos, y otro que estimula la disminución o la saciedad, o disminuye la ingesta. Y como efecto nosotros vamos a tener ese efecto de ya no comer más o de comer más. Entonces miren con quién tiene que ver. Y esto lo puse ahí porque me parece una manera muy, muy fácil de entender, porque están los péptidos relacionados con esto. El neuropéptido Y y la proteína relacionada con el agouti, que yo les decía que son las dos sustancias que inducen. El neuropéptido Y, en primer lugar, les decía, es uno de los más importantes efectores del aumento de la ingesta de comida. Y por el otro lado tenemos aquellas, esto es como si fueran unas neuronas productoras del transcripto relacionado con y de la propio melanocortina. Dos vías o dos grandes vías, pero esos de por sí no actúan solos, o sea, estos de aquí no actúan solos, sino responden a señales periféricas, a señales ambientales o a deseos propios de la persona. O sea, estos no se descargan automáticamente como las neuronas de la respiración o del centro vasomotor, sino que van a responder a algo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hacia atrás la grelina que actúa bajo este camino. Entonces, este camino hay que conocerlo. O sea, cuando les pregunte, el efecto de la grelina tendrá sus receptores aquí y será aumentar el neuropéptido Y, que a su vez estimula los receptores de la melanocortina y lo inhibe a esa melanocortina de tal manera que el efecto final va a ser la ingestión de alimentos. A su vez, periféricamente, miren cómo está la insulina, la leptina, la colecistoquinina, que igual estimulan o inhiben. Estimulan por este lado y el efecto final va a ser disminución de la ingesta de alimentos. Ya decíamos, la insulina, la leptina, la colecistoquinina disminuyen la ingesta de alimentos a través de este camino. Pero a su vez, para asegurarse que este efecto tiene que inhibirlo al otro camino o al otro núcleo. Es la misma diapositiva, pero yo le decía, el neuropéptido Y, o sea, este camino que me lleva hacia ingerir más alimentos, es estimulado inhibido por esto o estimulado por la grelina. Los dos caminos que me van a llevar. Esto es lo que sucede en el hipotálamo. Les decía, no solamente este es uno de los caminos, pero hay otros caminos. Por ejemplo,
la distensión mecánica que hace el nervio vago. Por ejemplo, los olores, o sea, esa es la otra parte que se regula. Los factores psicológicos, que también son importantes. Entonces, es una regulación multifactorial de la ingesta de alimentos. El hipotálamo, me decía, es como si vigilara también a largo tiempo las concentraciones energéticas, por ejemplo, ya sea de glucosa, ya sea de grasas. Es como si vigilara si nos falta o, o tenemos en una cantidad suficiente. Entonces, es como así como cuando hablábamos de la temperatura, es como un termostato. Entonces, en el libro la ponen como si hubiera un adipostato, o sea, como una señal que dice, tenemos tanto de grasas y la persona debería automáticamente inhibir la ingestión de alimentos. Pero entonces, si nosotros decimos, personas que tienen abundante cantidad de grasa o abundante tejido adiposo, obesos, tienen mucho tejido, mucho adipocito. La leptina se produce en los adipocitos, por lo tanto la leptina va a estar aumentada en estos pacientes. Y la leptina inhibe el apetito. Entonces, ¿por qué el obeso sigue comiendo más? Sí, esa ha sido una pregunta que durante muchos años aún está en investigación, aún se cree, hay unas hipótesis, hay algunos efectos, pero porque se suponía que conocer leptina era conocer el tratamiento de la obesidad. Porque si le pongo leptina a una persona, esa persona debería inhibirse su apetito. Pero eso no ocurre. Entonces, desde ahora le voy diciendo la respuesta. La respuesta es que a nivel cerebral existiría una resistencia a la acción de la leptina. Miren cómo actúa la leptina. Acá estamos. Aumento de tejido adiposo, aumento de leptina. Y este es el camino. En el cerebro, en los núcleos, nosotros vamos a tener receptores para la leptina, que expresa, se va a ir por el lado del camino de la inhibición del apetito. ¿Con qué tenía que ver? Con la expresión, les decía, de la propia melanocortina. ¿Qué hace la propia melanocortina? Aumenta la cantidad de hormona estimulante de los melanocitos o hormona alfa estimulante de los melanocitos. Y a su vez tiene un receptor para melanocortina que además directamente me inhibe la ingesta de alimentos. Ven el camino que debería seguir la leptina para disminuirlo, la ingesta de alimentos en un paciente obeso. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Entonces dice, todo este camino no funciona. Se llama resistencia a la acción de la leptina. Ahora, ¿por qué es la resistencia? Así como vamos a hablar de la resistencia a la insulina, aún no se conoce. Se cree, unos dicen, que cuando aumenta mucha leptina, el cerebro, la barrera hematoencefálica, como si le pusiera un freno a que pase más leptina. O sea, ese sería un mecanismo por lo cual la leptina no tiene efecto. Otros dicen, no habría una cantidad de receptores adecuados para la leptina. Si no hay receptores sobre los que actúe, no va a actuar por más cantidad que hay. Pero esa parte todavía no se conoce mucho sobre la leptina. Entonces nosotros decíamos que tener obesidad es tener más que índice de masa corporal aumentado, es tener una cantidad incrementada de adipocitos. Entonces, estos son los adipocitos y el adipocito es una célula que va proliferando y que va madurando. Este es el proceso de maduración de los adipocitos hasta tener adipocitos maduros y esos adipocitos maduros van a ir aumentando de tamaño y van a ir aumentando de tamaño y aumentan de cantidad. Hipertrofia e hiperplasia. ¿Sabes? Las dos condiciones las hacen los adipocitos. ¿En base a qué lo hacen? O sea, ¿en base a qué se van diferenciando
y en base a qué van aumentando. Estos se llaman factores o cascada de transcripción. Y en el libro señala uno de los factores de transcripción que limita el crecimiento final de los adipocitos o los adipocitos maduros es el PPAR gamma, así se llama, acá está, PPAR gamma. Entonces, es como el factor final que va a terminar la maduración del adipocito. ¿Por qué será importante esto? Porque el adipocito maduro es una célula inflamatoria, se convierte en un tejido inflamatorio, no así los adipocitos inmaduros, porque estos adipocitos se rodean de células inflamatorias, o sea, no porque el adipocito mismo produzca interleuquina, sino porque en el mismo tejido adiposo se acumulan muchas células inflamatorias, se acumulan en realidad muchos macrófagos. Entonces, como macrófagos van a estar haciendo sus fenómenos que normalmente hacen los macrófagos, que es producir una gran cantidad de interleuquinas. Entonces, los macrófagos y el tejido adiposo en general va a estar relacionado con muchas otras sustancias que van a salir de todo el tejido adiposo. O sea, no es solamente acumulación de ácidos grasos, no es solamente acumulación de glicerol, no es solamente eso, sino que además se transforma en un tejido relacionado con otros efectos, y eso lo vemos aquí. Producirá más lectina, producirá más resistina y disminuirá, ahí hay un factor que no se olviden, que siempre les voy a estar preguntando, el efecto de la leptina y el efecto de la adiponectina. La resistina, porque la adiponectina es muy diferente, porque la adiponectina disminuye, a diferencia que la mayoría de sustancias aumentan en el tejido adiposo, o sea, se producen más, la adiponectina en general disminuye. Entonces miren la importancia de conocer el efecto. ¿Con qué se relacionan estos tres? Bueno, la leptina ya lo vimos el efecto sobre el apetito, pero la adiponectina y la resistina tienen mucha relación con la resistencia a la insulina. Les decía, habrá una gran cantidad de producción de citoquinas, TNF, interleuquina. Ya no conocemos los factores relacionados con eso. La interleuquina 6, que decíamos, hablábamos de un montón de efectos que hace la interleuquina 6. La gran cantidad de ácidos grasos, de glicerol, la transformación mediante estas enzimas en otras sustancias a partir del glicerol y el aumento, por ejemplo, del inhibidor, del activador del plasminógeno, de la cantidad de angiotensinógeno. Miren, la angiotensina va a terminar con una cantidad aumentada y ustedes saben que es el primer paso para la hipertensión arterial. Entonces les decía, la leptina es muy importante en la regulación. Se descubrió esos dos genes relacionados con la regulación que hace la leptina y en las cuales había estas alteraciones genéticas en la cual un ratón con funcionamiento normal de leptina y un ratón con alterada el funcionamiento de la leptina. Mira, ahí se vio el efecto, pero yo les digo, no significa que la leptina automáticamente soluciona el problema de la obesidad. No, porque por más leptina que haya, la persona comienza a ser resistente a su efecto. Como el hipotálamo, además de esta función neuroendocrina relacionada con sustancias, además el hipotálamo regula el metabolismo de la glucosa. Significa que además se va a alterar cuando estoy en estados de glucosa baja o ayuno o en los estados de glucosa elevado, igual para los lípidos. Ya vimos el efecto sobre el hambre y la saciedad, pero además hay un efecto importante que la veíamos nosotros en el control de la temperatura. O sea, decíamos, había algunas personas que
no hacen contracciones musculares, sino simplemente aumentan su termogénesis, de tal manera que la persona solita produce más calor. Entonces, por ahí también el hipotálamo ayuda a regular el control del peso corporal. Y la función neuroendocrina que lo hemos visto a través del vago, a través de las otras hormonas. Entonces decíamos, la leptina normalmente debería inhibir la ingesta de alimentos. ¿Por qué no lo hace? Esto es más o menos unas señales cómo actuaría la leptina en primer lugar. Pero yo le decía, en personas obesas esto aparentemente falla. No es para que lo aprendan estos genes, no, la idea de esto no es así, simplemente para ver, miren, que hay alteraciones genéticas relacionadas con la obesidad o causantes de obesidad, pero miren con qué genes se relacionan, o genes relacionadas con qué, con la leptina, con el receptor de la leptina, con la proteína relacionada con el agouti. Entonces, o sea, todos tienen que ver de alguna manera con las cosas que hemos ido hablando. O sea, alguna alteración de ese tipo genética me va a producir alteraciones en la ingesta de alimentos. Hay que diferenciar obesidad del síndrome de Cushing. Una paciente obesa y una paciente con síndrome de Cushing. Entonces, en la obesidad generalmente hablamos de una obesidad global, aumento de predominio de grasa intraabdominal, las más graves, pero en general hablamos que su grasa tiene una distribución en general global de la persona. Es diferente a la persona con síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, que es por aumento de glucocorticoides. Entonces, ella tendrá una obesidad central. Y además se relacionarán con hipertensión porque es glucocorticoides, con la acción propia del glucocorticoides, con intolerancia a la glucosa. O sea, casi los factores relacionados con el síndrome de Cushing casi se van a relacionar con la obesidad. O sea, como que vamos a ver las dos cosas, hipertenso, hipertenso, intolerancia a la glucosa, intolerancia o resistencia a la insulina en la obesidad. Entonces, vamos a estar viendo como que en estos dos una diferencia, una similitud, pero son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Uno es exceso de tejido adiposo, por malnutrición en general que se conoce, pero el otro es un exceso de tejido adiposo, pero de una ubicación preferente, que es central. Síndrome de Cushing. Debemos diferenciarlo también del hipotiroidismo. Es muy común que lleguen a los consultorios. Doctor, he subido mucho de peso. He subido mucho de peso. Generalmente, ya vamos, un tema del futuro es hipotiroidismo, ¿no? Que es un tema muy, muy bonito para conocerlo, pero es simplemente deficiencias de hormonas tiroideas, con el efecto que hacen las hormonas tiroideas. Nosotros nos ayudaba las hormonas tiroideas a controlar la temperatura. Se relacionaba con el metabolismo basal. De tal manera que si a mí me falta o me sobra hormonas tiroideas, yo voy a tener el efecto sobre el metabolismo. Entonces, si disminuye mi metabolismo basal, significa que voy a consumir menos calorías en general en ese balance ingreso-egreso. Entonces voy a disminuir mi consumo de calorías y lógicamente voy a aumentar de peso. Pero a veces no es solamente que el paciente disminuye la cantidad de hormonas tiroideas, o sea, solo ese efecto hacen sobre el metabolismo basal, sino que el edema o el hinchado, el paciente no viene y dice, he subido de peso o retengo líquido. Entonces, en general, no es una obesidad, sino que estos pacientes, además, su organismo se llena de unas moléculas que en general se llaman higroscópicas,
que significa que tienden a atraer al agua. Entonces, es como si almacenaran una gran cantidad de agua, pero porque su organismo tiene un exceso de estas sustancias, y ahí las ha puesto. Es el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, los glucosaminoglucanos, de tal manera que estas sustancias van formando lo que nosotros conocemos como la facies hipotiroidea. Un paciente con un insulinoma, ¿cómo se comportará? O sea, ¿qué pasará si yo tengo un tumor productor de insulina? Entonces yo le decía, voy a tener el efecto propio de la insulina. ¿Qué decíamos? Normalmente la insulina aumenta cuando aumenta la glucosa. Eso es lo normal, eso es lo habitual. Hace su efecto de disminuir la glucosa, es el efecto que hace la insulina, pero además induce disminución de la ingesta de alimentos. Ese es el efecto normal. Pero ahora esta insulina no se está generando porque haya más glucosa, sino se está generando porque la persona tiene un tumor productor de insulina. A eso se llama un insulinoma. Entonces, tiene este insulinoma y produce una gran cantidad de insulina. Entonces, la insulina va a ser su efecto normal. O sea, ante las primeras cantidades hará su efecto de disminuir el apetito y serán los primeros efectos. Pero ocurre que de una manera continua, esta insulina la va a estar bajando normal o hace el efecto que normalmente hace en cualquier persona, bajar la glucosa. Entonces vamos a comenzar a tener el efecto de la disminución de glucosa, o se llama hipoglicemia. Entonces, ahora sí, glucosa baja se va a convertir en un gran estímulo de querer e ingerir alimentos. Finalmente, como resultado de todo, que voy a tener que un paciente con un tumor productor de insulina se vuelve obeso no por el efecto mismo de la insulina sobre el apetito, sino del efecto de la glucosa baja que hace por la insulina alta. Y eso es, bueno, aquí les puse cómo los adipocitos, cómo la glucosa, este es un adipocito normal o es un tejido adiposo normal. ¿Cómo actúa cuando yo tengo un exceso de glucosa e insulina? Que es lo que normalmente nosotros, es lo normal. Aumenta mi glucosa, un almuerzo, un desayuno, aumenta mi glucosa, aumenta mi insulina. ¿Y qué hace este efecto sobre, estos son tejidos grasos, tejidos adipocitos? ¿Qué hacen normalmente? O sea, actuando los dos, van a terminar formando una gran cantidad de triglicéridos almacenándose en estos adipocitos como una cantidad grande de triglicéridos, formando grasas. Pero, a su vez, ¿qué pasa si yo no tengo insulina? ¿Sí? No tengo insulina. Entonces, este efecto sobre la glucosa no se estará produciendo. Y esa es la manera como los ácidos grasos se van a estar acumulando. Hemos visto que en el cerebro nosotros tenemos núcleos. Los núcleos hipotalámicos. Tenemos dos grandes núcleos relacionadas. Una con el apetito, una con la ingesta de alimentos y otra relacionada con la disminución de la ingesta de alimentos. Les decía, si yo tengo una lesión a nivel del hipotálamo, tendría que ser muy específica de algún núcleo para que yo tenga solo ese efecto. En general, las personas con alteraciones hipotalámicas podrían alterarse su temperatura, veíamos la otra. O sea, la fiebre hipotalámica era una persona con lesión en el hipotálamo. Entonces, con el núcleo que estimulará el aumento de temperatura.
Pero en general, por ejemplo, en las lesiones hipotalámicas, en general las personas tienden a hacer no regulación del apetito, de la temperatura por lesión de sus núcleos, sino tienden a estar fríos. O sea, no hay muchos pacientes que tengan temperaturas altas por lesión hipotalámica, sino que lo más frecuente es que encontremos personas con lesiones hipotalámicas que hacen frío, o sea, o que hacen frialdad, que no lo regulan el apetito normalmente. Y la obesidad también se relaciona con alteraciones en la reproducción, alteraciones en la esfera sexual, tanto a masculinos como a femeninos. En femeninos, mucho nosotros lo vemos, la relación que existe entre en las personas obesas femeninas y la presencia de cáncer. Hará como 2 años, estábamos asistiendo a una tesis donde veían la relación que existía entre el cáncer de riñón y la obesidad. O sea, la pregunta era, ¿la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de riñón? Y encontraban una gran cantidad de pacientes con cáncer de riñón que eran o que habían sido obesos. Entonces, por el lado femenino hay mucho de esa relación. ¿Con qué tendría que ver? Por acá las he puesto. Con esta conversión de andrógenos en estrógenos, generalmente en personas que ya no necesitan los estrógenos. Pero en el hombre en general disminuye la testosterona, la globulina, ligadora de las hormonas sexuales. Entonces, comienza a haber como que una mayor cantidad de estrógenos producidos o convertidos en los adipocitos. Hay lo que nosotros llamamos la ginecomastia, pero hay algunas conservaciones de la esfera, por ejemplo, la libido, la potencia sexual, la espermatogénesis, como que se conservan, por eso ellos pueden tener hijos. O sea, hay como una disminución de la masculinización, pero sin llegar a ser una atrofia o una disminución total de las características sexuales de los hombres. ¿Y por qué finalmente estudiamos la obesidad? O sea, lo mismo se relaciona con muchas complicaciones. O sea, pero hay personas que dicen, bueno, un obeso, un gordito feliz. Y yo siempre decía, cuando estábamos en la parte práctica, decía, ¿realmente el gordito será feliz? Y vamos a ver toda la serie de complicaciones a las cuales se enfrenta el paciente obeso. Entonces decía, el obeso que tiene grasa intraabdominal tiene un perfil aterogénico. ¿Qué significa esto? Que tiene mucha cantidad de colesterol LDL y una muy poca cantidad de colesterol HDL. A esa mezcla de LDL aumentado, HDL disminuido, a eso se conoce como perfil aterogénicos, que significa que tienen una gran producción de ateroesclerosis. Entonces, ese perfil aterogénico se relaciona mucho con la mortalidad de los pacientes obesos. Y aquí lo ven, miren, índice de masa corporal o riesgo de acuerdo al índice de masa corporal. ¿Quién tiene más riesgo de morir? Los que tienen mayor índice de masa corporal. Pero hay un punto en el medio donde la persona más o menos está estable. Y eso está por acá. Está por acá entre 22 y 27, 25. Por eso se considera normal desde 18.5 hasta menos de 25 índice de masa corporal. Porque por acá los riesgos es mucho menos. Miren, riesgo es mucho menos.
¿Me están escuchando? Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor. Muy bien, entonces decíamos que la obesidad se relaciona mucho con las alteraciones de la reproducción, decíamos, se relaciona con la disminución de la masculinidad en los hombres y un aumento de una gran cantidad de estrógenos en mujeres, generalmente en momentos donde ya no lo necesita y con lo cual aumenta su riesgo de cáncer. Y por acá veíamos, a esto se llaman las curvas en J o las curvas en U relacionadas con la obesidad o con el peso corporal. Se morían mucho si el peso corporal era menos, pero se morían más si el peso corporal es más alto. Esta es la mortalidad por o según el peso corporal de las personas. No es una curva en exponencial o logarítmica, no, sino es una curva en U, se llama. Se mueren tanto los que son más obesos, pero también se mueren tanto los que tienen disminución del peso. El riesgo es para los dos lados. Entonces, le decía, ¿por qué sucede esto? Porque los obesos tienen el perfil aterogénico. ¿A qué lo referíamos con perfil aterogénico? Un perfil lipídico aterogénico. A un aumento de LDL y a una disminución de HDL. Decíamos que hay otro factor relacionado también con eso, que es la disminución de la adiponectina. La adiponectina, nosotros le decíamos, cuando yo tengo adiponectina, está aumentada o está mejor mi sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa? Que mi insulina actúa. Pero cuando yo tengo poca adiponectina o lo mismo que mucha resistina o mucha leptina, tengo resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que no puedo utilizar normalmente mi insulina. Me parece que después hay una diapositiva de este tipo. Entonces tiene que ver con eso, el aumento del riesgo de la mortalidad. Hay mayor cantidad de presión arterial. Por aquí también apréndansele eso. Los obesos son más hipertensos. Y hemos visto con qué se relaciona. Con aumento de la angiotensinógeno. Hay mayor resistencia periférica. Y si hay mayor resistencia, la presión tiene que ver con la resistencia de los vasos. El gasto cardíaco va a estar aumentado y la presión es gasto cardíaco por resistencia. Si ambos están elevados, lógicamente la presión va a estar disminuida. En la primera diapositiva les decía, los pacientes obesos aumentan mucho sus catecolaminas por un intento de metabolizar, de aumentar el metabolismo de las grasas. Aumenta el sistema nervioso, sobre todo el adrenérgico. Los pacientes están con una frecuencia cardíaca mucho más alta, tienen presiones mucho más altas, sobre todo en las noches, y tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, usted ha escuchado cuando ronca o cuando duerme un paciente obeso. ¿Cómo se llama esa respiración? La respiración del paciente obeso. ¿Cómo se llama? A ver, ¿alguno? ¿Cuál? Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes. De Cheyne-Stokes. Tiene que ver con el apnea, sí. Tiene que ver con el apnea. La respiración de Cheyne-Stokes significa respirar profundamente 2 o 3 veces, detenerse o ir disminuyendo progresivamente, ingresa a un periodo de apnea y nuevamente hace una respiración grande y profunda. ¿Cómo nosotros cómo se entiende eso? Normalmente nosotros tenemos una respiración rítmica, regular,
o con una frecuencia entre 12 y 20 que no se siente, la persona no se da cuenta que respira. Se llama imperceptible. Eso es lo normal. Pero ¿a qué obedece? O sea, ¿cómo estamos respirando? Generalmente tenemos nosotros nuestros mecanismos de vigilancia. Se llaman los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores están vigilando algunas sustancias específicas. Están vigilando oxígeno, están vigilando presión de CO2 o CO2 y están vigilando el pH de la persona. Entonces, en cualquiera de esas circunstancias, estos quimiorreceptores, hay periféricos y centrales, se van a activar de acuerdo a los cambios que nosotros estamos haciendo. Entonces, los periféricos generalmente son sensibles al oxígeno. Entonces, dejo de respirar, disminuye mi cantidad de oxígeno y ahí está el impulso para volver a respirar. La disminución del oxígeno. ¿Dónde se capta? Periféricamente a nivel de los núcleos de los cuerpos carotídeos. Pero vamos a suponer un paciente obeso que normalmente le está faltando el oxígeno y que poco a poco se va acostumbrando a esa falta de oxígeno. Lo que sucede en las personas de la sierra. Se acostumbran poco a poco a la concentración baja de oxígeno y desarrollan sus mecanismos de compensación. Pero aquí sucede que en el obeso no es el oxígeno ambiental lo que le está faltando, sino es la cantidad de oxígeno que va llegando a sus pulmones o a su sangre, porque sus pulmones tienen una capacidad disminuida. Entonces, se llama estado de hipoxemia crónica. O sea, poco a poco ellos se van acostumbrando a una disminución de la cantidad de oxígeno que tienen. Entonces sus centros periféricos poco a poco comienzan a no responder a la disminución de oxígeno porque ya están acostumbrados a eso. Entonces, si se acostumbra a eso, tiene disminución de oxígeno y el paciente no le impulsa a querer respirar más. Y el paciente podría morir en ese estado porque no siente que le falta el oxígeno, no tiene esa capacidad porque se acostumbró a eso. Entonces entra el segundo y el tercer sistema de supervivencia. Entonces ingresan a funcionar los núcleos, los quimiorreceptores centrales. Y estos responden a CO2 y pH. Entonces, en la medida que yo acumulo CO2, le doy el impulso al centro de la respiración para hacer una inspiración. Y eso es lo que sucede en el momento de la apnea. En el momento de la apnea, el paciente acumula su CO2 y esa acumulación le da el estímulo al centro de la respiración para hacer esa gran respiración inicial. Y de nuevo, poco a poco, se va perdiendo ese impulso. Y ese es en el caso del obeso, aumento del CO2. Ellos hacen acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque terminan por acumular una gran cantidad de CO2. O sea, el mecanismo primario de la acidosis es por aumento de la acumulación o por la acumulación de CO2. Y ese CO2 termina mezclándose con agua y formando ácido carbónico e hidrógenos. Y finalmente terminan formando bicarbonato y hidrógeno. Entonces, por ahí tenemos el mecanismo de la acidosis respiratoria. Lo diferencia, ahorita antes de que me olvide, lo diferencia sucede cuando la persona no fabrica bicarbonato, que es en los pacientes con insuficiencia renal. No fabrican bicarbonato. Entonces ellos hacen acidosis metabólica porque le falta bicarbonato. Es otro impulso para respirar. ¿Cómo es esa respiración del paciente que le falta bicarbonato? ¿Cómo se llama esa respiración? La de acumulación de CO2 se llama chain stop. La por disminución de bicarbonato o acidosis metabólica se llama, ¿cómo se llama?
Respiración de, ¿a ver alguno? Kussmaul. Kussmaul. La respiración de Kussmaul. Entonces esa es la diferencia. La normal, la afirmación de Cheyne-Stokes y la respiración de Kussmaul. Kussmaul es por acidosis respiratoria. La Cheyne-Stokes es por acidosis respiratoria y la Kussmaul es por acidosis metabólica. Pero miren todas las alteraciones que hay cuando el paciente duerme y por eso ronca. Por eso ronca y por eso tiene esas respiraciones. Porque aquí va a haber una obstrucción mecánica del flujo de la respiración. Pero tiene otras, el obeso tiene otras alteraciones a nivel pulmonar. O sea, por el mismo peso, por la misma grasa, tiene un mayor trabajo. O sea, le cuesta mayor esfuerzo o le cuesta mayor trabajo respirar. Aumenta su metabolismo basal. Y si aumento mi metabolismo basal, voy a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Y trata de respirar un poco más rápido. La cantidad del espacio, la capacidad residual funcional, o sea, la cantidad de aire que normalmente va a estar entrando y saliendo de sus pulmones, va a estar muy disminuida. Entonces, no es, según esto, ya no va siendo un gordito feliz, ¿no? Las enfermedades hepatobiliares, tanto hepáticas como biliares, están muy relacionadas con la obesidad. La más común nosotros que vemos, pacientes obesos con cálculos en la vesícula. Es una presentación común, 20 años, 30 años, operándose de la vesícula. Cálculos vesiculares. ¿De qué se forman esos cálculos? De colesterol. Es una medida como la persona intenta eliminar el colesterol. Entonces, forma cálculos vesiculares. Pero no es la única alteración que se produce a nivel hepatobiliar, sino que además hay una infiltración grasa en los mismos hepatocitos. A eso se llama una esteatohepatitis, que puede evolucionar, como una cosa muy rara, que evolucione hacia una cirrosis y después hacia un cáncer. Porque hay una infiltración, hay un aumento de triglicéridos dentro de los mismos células hepáticas. Pero lo peor es cuando una persona obesa se enfrenta a riesgos mucho más graves. Pues los anteriores de repente son mecánicos, de repente se soluciona, el obeso tú lo despiertas y respira más tranquilo, se sienta y respira más tranquilo, pero los riesgos sí graves tienen que relacionarse con el cáncer. Entonces, por aquí encontraba esta imagen que les puse ahí, porque intentaba explicar cómo el cáncer se relaciona con la obesidad. Y miren, la explicación realmente es muy, muy simple. Después vamos a ver nosotros cómo un estado inflamatorio puede inducir a cáncer, pero nosotros decimos que en el tejido adiposo hay una gran cantidad de macrófagos. ¿Sí? O sea, el tejido adiposo termina por ser un tejido de respuesta inflamatoria. Eso de alguna manera se mezclaría con alteraciones genéticas o con alteraciones ambientales y genera alteraciones a nivel del ADN y de la reparación del ADN. Nosotros tenemos una proteína que se llama el guardián del genoma, que funciona bien o se altera. Mientras esté funcionando bien, está regulando adecuadamente. Pero en el momento que nosotros dañemos a ese gen o dañemos la función normal de ese gen, se van a desarrollar muchas alteraciones, sobre todo las del cáncer, porque no va a haber alguien que va a estar regulando. De tal manera que se podrían lesionar células, se podrían dañar ADN de células que van a hacer reproducción. Y al dañar el ADN, podrían ser células neoplásicas.
de tal manera que después no se puede detener su crecimiento y eso es un cáncer. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la obesidad? Es el ambiente inflamatorio con daños del ADN y relacionados con la proteína P53. Eso es lo que vemos nosotros en un paciente obeso. Se llama acanthosis nigricans. Ahí les he puesto la explicación porque tiene que ver con la proliferación de los queratinocitos. Los queratinocitos producen mucha melanina y ahí está grueso. Y generalmente se expresan en pliegues expuestos. O sea, en el cuello, en las axilas. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, por ejemplo, ¿hay algún tipo de acantosis nigricans que se dé desde las niñez? O sea, que hay niños que desde pequeños tienen acantosis nigricans. ¿Y eso puede significar que tiene alguna patología relacionada con la resistencia a la insulina? Claro. Bueno, sobre los niños, sobre la obesidad en niños, México es uno de los países que tienen la prevalencia más alta de obesidad infantil, casi a nivel del mundo. Miren, México. Y a veces es un intento de realmente, ¿qué pasa? Dices, ¿qué pasa? Ves personas, de repente mamá y papá obesos, y ves niños obesos. Dices, ¿la obesidad es hereditaria? Pero también ves lo contrario. O sea, ves que de pacientes o de hermanos, o un hermano obeso, el otro hermano no lo es. ¿Y ahora qué pasó acá? O sea, no necesariamente significa que este factor se relaciona estrictamente o tiene un mecanismo genético. Entonces, la obesidad infantil tiene componentes, en realidad la obesidad en general tiene los componentes propios de la persona, o sea, lo que traemos genéticamente, pero que es muy influido por los factores ambientales. O sea, se regula mucho por lo que sucede en un ambiente. Entonces, de ahí no se habla de familias obesas, o sea, o de factores genéticos obesos, sino de ambientes obesos, ¿no? De familias obesas, no porque se hereden la obesidad, sino porque viven en un ambiente de obesidad. O sea, generalmente tienen comportamientos particulares, pues, sobre todo respecto a los alimentos, ¿no? A los ejercicios físicos, como que fuera un comportamiento que se van heredando y sigue esa cadena, pero que no necesariamente es así. Entonces, hay esas dos, o sea, no hay un factor, yo le decía, los factores genéticos son muchos, pero eso no explica del todo por qué nosotros vemos el cambio en la sociedad hacia la obesidad. Hay un ejemplo que ponía en el libro, decía, si todo es genético, ¿cómo, decía, lugares en los cuales faltan los alimentos no hay obesos? Porque si fuera todo obesidad, diríamos, ahí no hay genes de obesidad. Sí, tendríamos que decir en todo lugar los hay. Entonces, ¿por qué en esos lugares de hambruna, y el libro la pone de hambruna, no hay obesos? Que significa que el ambiente regula mucho esto. Lo mismo vamos a ver en la diabetes, ¿ah? Lo mismo vamos a ver en la diabetes. O sea, el factor genético es una partecita de esa interacción. Ambiente, genético. Y vamos a ver muchas enfermedades donde hay eso. Genes y ambiente. Genes y medio ambiente. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer otra pregunta, doctor. O sea, quiero saber por qué la acantosis nigricans siempre sale en los pliegues. Porque ahí se expresa más. O sea, en Ya. esos lugares se expresa te está refiriendo a la acantosis nigricans, ¿no? Sí, a la acantosis nigricans, doctor. O sea, en esos lugares es como si son los lugares donde se va a expresar mayor cantidad. Porque no significa que no existen otros lugares, ¿ah? O sea, sí, el cambio es en general es tenue en el resto del cuerpo, pero en esos lugares se expresan más este factor similar a la.
y expresa mucho los melanocitos, ¿no? Expresan mucho los melanocitos ahí. Es por la expresión, como que tiene preferencia de expresarse ahí. Doctor, pero la acantosis nigricans siempre está ligada a una patología, o sea, de este tipo, relacionados Claro, con obesidad. claro, claro. Con estas dos Resistencia a la enfermedades va a insulina. estar ligada. O sea, inclusive se considera uno de los factores prediabéticos. Obesidad con acantosis nigricans, simplemente nosotros decimos, espéralo, ya va a aparecer la diabetes. Porque te está diciendo que de por medio hay un factor, que es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina va a ser el factor para que aparezca la diabetes. O sea, la acantosis nigricans se produce por eso, porque hay resistencia, o te está expresando la resistencia a la insulina. O sea, cuando mides la resistencia a la insulina, que hay unas formas de medir la resistencia a la insulina, en esos pacientes la vamos a encontrar incrementada. Miren lo que respecta a diabetes. En primer lugar, tenemos que ver el diagnóstico. Y les he hecho unas preguntas de diagnóstico, no sé si todas las han contestado. Sí, De era diagnóstico. 110. Porque hoy día sus compañeros de medicina dudaban mucho sobre los diagnósticos de la diabetes. Entonces, me parece importante de que el diagnóstico quede muy claro. Hoy día el caso clínico era un paciente que se había accidentado, que tenía un traumatismo a nivel del abdomen y se hizo unos exámenes por emergencia, que había alterado sus riñones y tenía una glucosa de 130. Ustedes dirían, ¿es diabético? Mm, Sí, porque no. está por encima de 126, que es el valor ¿Diabético? que La establece glucosa de para 130. diabetes. ¿Es diabético? Es, Por encima de 126. Tenemos que tener criterios para decir, eso se tendría que saber si es postprandial también. así es, Claro. así es. Tiene que saber en primer lugar con un periodo de ayuno, ¿de cuántas horas? 6 horas, 8, Mínimo dependiendo. 8 horas. 8 horas. 8 horas. Alrededor de eso. Generalmente es lo que cumplimos, 8 horas. Claro. Porque si estás comiendo, inmediatamente te haces un examen, eso no es un valor adecuado. O sea, ya iríamos por los otros criterios. Entonces, una glucosa en ayunas mayor de 126 que se repite. O sea, no es un solo valor, es En ese, valores que se repiten. doctor, si uno tuviera, o sea, una sospecha de que tu paciente podría ser un prediabético, en este caso, ¿vendría a ser un candidato a hacerle una hemoglobina glicosilada para saber a ciencia cierta? Son como que fueran criterios diferentes, pero ¿No? sí te puedes ir al otro examen y ahí está la hemoglobina glicosilada, más de 6.5, y en menos de eso, más de 6.7 hasta menos de 6.5, consideramos prediabetes. Entonces, si yo estoy en prediabetes, puedo ir a hacerme cualquiera de los tres en realidad, solamente que se recomienda que pase un tiempo y me hago de nuevo, por cualquiera de los tres. O sea, como que aquí no hay preferencia por cuál es mejor que el otro, o sea, no existe eso. Cada uno evalúa en sus momentos respectivos. Glucosa solo me medirá en ese momento, lo que tengo en ese momento. Si la noche anterior no cené, como hacen a veces algunos diabéticos para que su glucosa salga normal, dicen, mañana me va a hacer mi glucosa. Ah, ya, hoy día no ceno. Y su glucosa al día siguiente es menos. Pero ese no es el valor real, no es como normalmente se comporta. Y para eso me servirá la hemoglobina glicosilada. O sea, porque me evalúa los 3 últimos meses o lo que ha sucedido en los 3 últimos meses.
si yo sospecho que el paciente me puede estar haciendo esa idea. ¿Ok? Digo, por algunos días sí, por algunos días no, que es lo que normalmente sucede cuando se va a diagnosticar recién. Ya, hemoglobina glicosilada. Y la prueba en la cual yo trato de identificar estas dos cosas, o sea, como que mezclo las dos cosas de que en algún momento se suba, digo, sí, realmente esta persona se sube su glucosa. Entonces, o estoy por los límites. Ya, voy a una prueba de tolerancia a la glucosa. A las 2 horas, más de 200, diabético. Menos de 200, 140, prediabetes. Menos de 140, totalmente normal. Aún ahí hay unos criterios que es necesario a veces poner en claro, porque hay muchas personas que a la media hora o a la 1 hora se han ido a 200 o 300 de glucosa. Yo estaba volando. Y a las 2 horas bajó a 140. Y aparentemente, si tú lo haces solo a 2 horas, como que no encontraste esa gran subida que tuvo de glucosa postprandial. Entonces son criterios, son ayudas, o sea, no es exacto el diagnóstico que si eres, no eres. Hay que personas que llegan y se van en consultorio. Dígame, doctor, ¿soy o no soy diabético? Como si eso lo cambiara su riesgo. O sea, que le digas, si eres, estás para un lado, o no eres, estás en otro lado del riesgo. No, no es así. Yo le digo, si quieres cuidarte, actuemos como si fueras. Pero si yo lo noto flaco, responsable, actúa como si no fueras, porque los riesgos son menos. Si es obeso, si su dieta es desordenada, mejor actuemos como si fueras y vamos a disminuir tu riesgo, porque finalmente, ¿para qué nos ayuda esto? Una glucosa de más de 140, vamos a suponer 140, ¿tendrá síntomas la persona? ¿Tendrá molestias la persona? Absolutamente nada, es asintomático, no se queja de nada. Entonces, ¿lo vamos a aliviar de algo? Nada, pero sí lo aliviamos de los riesgos que va a pasar hacia adelante. Miren todos los tipos de diabetes que hay. Los dos más importantes son la tipo 1 y la tipo 2, pero en la tipo 3 hay otros diabéticos. Los MODI son unas mutaciones genéticas, se llaman los MODI, hay hasta el MODI 10, relacionadas con alteraciones propias de alguna regulación de la glucosa, pero son alteraciones genéticas. Hay los defectos genéticos de la acción de la insulina, hay enfermedades del páncreas relacionadas, o pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, las cirugías por accidentes que lo sacan del páncreas y terminan por ser diabéticos la persona, pero no se relaciona exactamente con los dos tipos más importantes de diabetes que vamos a conocer. O sea, como que son otros tipos de diabetes. El riesgo probablemente siempre estará ahí y la diabetes gestacional sí, que es como un estrés que se somete a la persona y que en ese momento se está expresando lo que realmente es como el test de tolerancia a la glucosa. Lo estimula a la persona para que en ese momento aparezca. Es exactamente eso lo que hace la diabetes gestacional, o sea, expresa lo que en esta persona va a suceder después. Y por eso se considera. Encontraron el valor de la glucosa para diagnosticar diabetes gestacional. A ver, ¿alguno que lo diga? Y si nadie lo dice, ya lo ponemos en el examen. Bueno, nadie lo dice. ¿Para qué lo busquen? ¿Cómo se regula la glucosa? Porque por ahí tenemos que comenzar el diabético, ¿no? ¿Cómo regula su glucosa? Y aquí hablamos de órganos. Esta es una simplificación, porque ahora se considera el oncenio maldito, el oncenio se conoce, o sea, ya no hay solamente 4 órganos aquí, sino hay 11 órganos aquí, pero nosotros la simplificamos un poco y decimos, es una interacción. O sea, la regulación de la glucosa es una interacción de órganos, de sistemas. Nosotros hemos visto que tiene que ver el hipotálamo porque regula la ingesta de alimentos.
se regula por la insulina, se regula por la glucosa. El hígado, porque en el hígado sucede la formación de glucógeno, porque el glucógeno se transforma en glucosa y en ese camino está neoglucogénesis, gluconeogénesis. Entonces, en ese camino estamos en el hígado. En el músculo y en el tejido adiposo, porque en el músculo sobre todo estamos utilizando la glucosa, o en los músculos en general. En el tejido adiposo porque hemos visto hay una transformación en ácidos grasos a partir de la glucosa y se va a almacenar ahí. Y el regulador, de alguna manera más importante o directamente regulador de la glucosa, lo tendremos en el páncreas, con los islotes pancreáticos, específicamente con las células. ¿Qué células? Una de las preguntas. Alfa, beta, delta. Beta. Las beta. Las beta. Pancreáticas. Ahí están las degradadas de color. Las más verdecitas, la mayor cantidad son células beta pancreáticas. Entonces, cuatro sistemas regulando la glucosa. Eso tiene que ver con la regulación. ¿Cómo se secreta la insulina? Que es otro, vemos la regulación de la, ¿cómo se secreta? Estamos hablando de acá, de lo que sucede en el páncreas. Acá. Entonces, ahí, esa es una célula beta. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Miren, en función de qué va a terminar formando o liberando insulina. ¿En función de qué? De que ingrese glucosa. Si no ingresa glucosa, no va a formar, no va a secretar insulina, salvo que sea un cáncer productor de insulina. Será otro mecanismo. Pero va a tener que ingresar glucosa. Acá está el glucosa. ¿La glucosa para qué ingresa? Se mezcla con el oxígeno en el citoplasma y en la mitocondria. Finalmente forma ATP. Ese es uno de los caminos. Ese camino activa a un canal de potasio. Se llama canal sensible a ATP o canal de potasio sensible a ATP. Sale el potasio, normalmente hay una gran cantidad de potasio intracelular. Este simplemente se activa y el potasio va a salir porque le sobra potasio intracelular. Y esto activa el proceso de despolarización. En la misma célula nomás activa el proceso de despolarización. ¿Y qué va a encontrar al lado? Encuentra los canales dependientes de voltaje de calcio. Hay canales dependientes de voltaje, de sodio, de potasio y de calcio. Miren, hasta aquí no está actuando el sodio, miren. Actúa el potasio y actúan los canales de calcio. Entonces, ingresa una gran cantidad de calcio. Igualito, el calcio, ¿dónde tenemos una gran cantidad? ¿Intracelular o extracelular? Extracelular. Extra. Gran cantidad de calcio. Miren, para que los aprendan un poco rápido, ¿ya? Sodio, cloro y calcio, gran cantidad extracelular. Sodio, cloro, calcio. Intracelular, casi solito está el potasio. Y hay una gran cantidad de iones negativos que son las proteínas, el fosfato y el sulfato. Son las proteínas negativas. Pero en su gran cantidad, el potasio intracelular. Más o menos se ubiquen siempre y no duden. Entonces, gran cantidad de calcio extracelular. Se activa el canal, ingresa. Canal activado por voltaje. Ingresa calcio ahora al intracelular. ¿Qué va a hacer el canal de calcio en el intracelular? ¿Qué va a hacer? Ahí nosotros tenemos vesículas llenas, porque su función es formar vesículas. El aparato de Golgi forma vesículas, las llena de insulina, y simplemente están esperando el factor final, en la cual por exocitosis se va a liberar. Ese factor final va a ser el aumento intracelular de calcio. Por acá les voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Esto deben de saberlo, esto es fisiología, pero que se relaciona con eso, porque puede decir, no hay insulina. No hay insulina, pero tengo que conocer el proceso. Entonces,
ingresa calcio y ese calcio va a utilizarlo para la membrana, estos gránulos de estas vesículas llenas de insulina para unirse a la membrana y mediante exocitosis se libera la insulina. Entonces dimos una vuelta. Glucosa, canal de calcio, exocitosis, insulina en gran cantidad. Comenzó con glucosa. Pero hay otro factor que se conoció, no se ha conocido hace mucho tiempo, o sea, no es este factor conocido hace mucho tiempo, que son las sincretinas. Entonces hay receptores para las sincretinas, son como unas sustancias, como unos péptidos producidos en el mismo intestino. ¿Cuándo se liberan? Cuando llega alimentos. Llega alimentos y se producen las sincretinas. ¿Qué quieren hacer las sincretinas? Dicen, vamos a ayudar a liberar insulina. Y por acá tiene un receptor de incretinas, pero ya no actúan a nivel del calcio directamente, sino actúan el segundo mensajero, que es el un ratito, el AMP cíclico, y libera. Espérame un ratito porque ahora nos han puesto, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ahora nos han puesto para marcar nuestra asistencia y nuestra salida a través de este sistema. Entonces ahorita tengo que marcar mi salida de la primer turno y mi ingreso al segundo turno. Marcar mi salida. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, entonces tenemos dos factores para liberar insulina. La glucosa y las incretinas. ¿Sí? La glucosa y las incretinas. Y aquí, esto es importante que lo conozcan porque hay unos medicamentos que se llaman las sulfonilurias, que es el glidiabet, glibenclamida, fue el otro nombre, pero el más conocido es la glibenclamida o glidiabet, es actuando aquí. Se llama receptor de sulfonilurias. Actúa exactamente el mismo canal y hace este proceso de liberar más insulina. Muy bien, ¿qué hace la insulina? Finalmente se hace. ¿Y para qué nos sirve? Se va a la sangre y se va al músculo. Ahí tiene su acción. Tiene su receptor de insulina. Ahí está. Receptor de insulina. Y este receptor hace muchos efectos a nivel intracelular. Estamos hablando del músculo. El primer efecto que hace es, hay unos GLUT dentro de unas vesículas que contienen unas proteínas que se llaman los GLUT4. También estas vesículas de GLUT4 están en el citoplasma. La trasloca y la pone en la periferia, en la membrana. Y como son transportadores de glucosa, ahora la glucosa se abre, ingresa. O sea, ¿qué hace la insulina? ¿Qué hace la insulina? Permite el ingreso de glucosa. La pregunta es decir, ¿la insulina metaboliza la glucosa? ¿Es cierto o no? ¿La insulina metaboliza la glucosa? No, la insulina, miren, está lejos de la glucosa. ¿Sí? Esta es la insulina. No metaboliza la glucosa. La insulina actúa sobre su receptor. ¿Qué hacen los receptores? Los receptores activan una serie de proteínas intracelulares. Una de ellas hace la traslocación del GLUT hacia la membrana celular. Se aperturan ese GLUT, es similar a lo que vemos en las aquaporinas. Exactamente lo mismo. Ingresa la glucosa. Pero hace otros efectos. O sea, la insulina no hace solo esos únicos efectos.
sino además por aquí hace otros efectos, que significan no glucogénicos, o sea, no relacionados con la glucosa. Miren, ¿con qué se relaciona? Con el transporte de glucosa, con la síntesis de glucógeno, con la síntesis de proteínas, con el crecimiento celular. O sea, hace otros efectos la insulina. Estamos viendo la regulación de la glucosa, ya vemos el efecto de la insulina, pero tenemos efectos de otras. Yo lo llamo a esto siempre, la insulina frente a todos. Graben sobre eso porque siempre les voy a estar preguntando eso. La insulina frente a la epinefrina, a la hormona del crecimiento, al glucagón. ¿Cuál es el uno? ¿Qué hace el otro? La insulina solita es la que baja. El resto la sube la glucosa. Frente a una bajada de glucosa, todo el resto va a estimularse. Frente a un paciente que su glucosa baja, todo el resto se activa. Frente a la insulina elevada, todo el resto va disminuyendo. Esta es la diapositiva más importante de diabetes tipo 1, porque aquí está explicado lo que sucede en la diabetes tipo 1. Y en primer lugar hay una predisposición genética. Ahí están los genes. Pero es importante que se aprendan los genes, ¿no? No les voy a preguntar eso, yo tampoco lo sé. Entonces, pero sabemos que hay una predisposición genética. ¿Pero es lo único? No. Tiene que haber un ambiente adecuado. Destrucción autoinmune, interacción con genes. Entonces, tiene que haber este ambiente genético. Algunos dicen una infección viral, otros dicen es un daño directo inmunológico, otros dicen no, hay un daño no inmunológico, pero finalmente se transforma en un daño celular. Células beta. Miren lo seguro que es el páncreas, que la diabetes no aparece o no se manifiesta hasta que no tenga un 70 o un 80% de destrucción. Por eso es lo difícil de tratar esto, o sea, porque cuando la persona se da cuenta es porque el páncreas prácticamente está destruido en la producción de células. Lo mismo durante años yo puedo tener la predisposición genética, puedo tener esos genes. Pero sobre eso, ¿ya aparece la diabetes tipo? No. Tiene que haber, además, una alteración inmunológica. Tiene que ser progresivo esta destrucción. De tal manera que cuando llegas al 70-80% de destrucción, recién aparecen los síntomas. Y ahí recién la glucosa se subirá. Pero ya estoy prácticamente a un tiempo muy breve que se llama el periodo de luna de miel, que es cuando ya lo diagnosticamos recién al diabético. Entonces, no hacía ningún control, ahora la hace. Todavía no está destruido el 100% de las células beta, de tal manera que reduce un poco su alimento y se controla y de pronto dice, estoy muy bien, me sané. A eso se llama periodo de luna de miel. Dura muy poco y la diabetes simplemente sigue este proceso de destrucción de células beta. A ese proceso se llama destrucción inmunológica de las células beta. Destrucción inmunológica de células beta. ¿Y qué proceso es? Es un proceso inmunológico. ¿Cuáles son los antígenos? Porque el proceso inmunológico se origina con alguien que yo lo reconozco como extraño. A alguien tengo que reconocer. Entonces miren a qué sustancia se reconoce extraña. A la misma insulina. Hay un transportador, hay otra enzima biosintética del GABA. O sea, son enzimas producidas por las células beta. Entonces, contra esos yo voy a reaccionar. A eso se llaman autoantígenos. ¿Quién lo reconoce? La célula dendrítica. La célula dendrítica la lleva ese antígeno hacia el ganglio regional y la va a presentar a alguien, a las células T. Por eso se llama célula presentadora de antígeno. Y esa célula T va a reaccionar. Células T y la respuesta va a ser TH1, TH2, TH17. Entonces, la respuesta. Como es una respuesta inflamatoria, decíamos en la sepsis, habíamos respuesta inflamatoria y proinflamatoria, antiinflamatoria.
La inflamatoria es exactamente el mismo de la fiebre, del dolor. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Activación de los linfocitos CD8, y los linfocitos CD8 tienen un mecanismo de destrucción celular que se llaman las perforinas o granzimas. O sea, es la manera como linfocitos CD8 destruyen. Entonces, cuando yo les pregunte por qué se produce la destrucción de las células beta, su respuesta tiene que ser por Las perforinas. acción de los linfocitos CD8. A ese proceso se conoce como insulinitis. ¿Sí? Insulinitis. Entonces, la destruye y nos deja sin células beta. Finalmente, ¿fabricamos anticuerpos o no? Sí, pero ¿contra quién? ¿Contra quiénes serán nuestros anticuerpos? Contra las mismas proteínas de aquí, contra los mismos factores inmunológicos. Vamos a fabricar anticuerpos, por eso esos anticuerpos, por acá está puesto, esos anticuerpos nos sirven para diagnosticar la diabetes tipo 1. O sea, yo doso, porque ahí me parece que el caso clínico es un caso muy bonito en el cual un paciente con diabetes tipo 2 se presenta como una diabetes tipo 1. Entonces, se genera toda una confusión si es diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, tiene que ver con el diagnóstico cuando nosotros encontramos que yo tengo anticuerpos contra las células beta. Entonces, esto es lo que sucede, hemos estado hablando lo que sucede en el páncreas, en el hígado, en la grasa y en el músculo. En esta imagen falta lo que sucede en el cerebro. ¿Hay factores genéticos? Sí. Sí hay factores genéticos. Pero, perdón, aquí, lo que sucede en la diabetes tipo 2. Los mismos componentes, pero que no hay aquí. La destrucción inmunológica. La diabetes tipo 2 no es destrucción inmunológica. El factor importante es la resistencia a la insulina. Significa que no fabrico una cantidad, fabrico una cantidad adecuada de insulina, pero esa insulina no la voy a poder utilizar, no la uso. El músculo es resistente, o sea, la ve la insulina y no tiene, y no hace el efecto normal. A eso lo llamamos resistencia a la insulina. Decíamos, ¿hay factores genéticos igual que en el tipo 1? Sí. Ahí están los factores. Genes relacionados con eso. Entonces, ¿cómo aparece? Les decía, el problema es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es diferente a la sensibilidad a la insulina. Ya, uno es lo contrario del otro. Si yo soy sensible a la insulina, significa que mis músculos utilizan insulina. Si yo soy resistente a la insulina, significa que mis músculos no pueden utilizarla. Entonces, aquí es una medida de la cantidad de insulina que yo necesito de acuerdo a que soy resistente o si soy sensible. Si soy sensible a insulina, que está medida la sensibilidad a la insulina, si yo tengo una buena sensibilidad, la cantidad de insulina que voy a necesitar es muy poco. Conforme yo me voy volviendo resistente, mi cuerpo trata de vencer esa resistencia. ¿Y cómo lo hace? Retroalimentación. Si me falta alguna acción, hago la retroalimentación contraria. Eso se llama retroalimentación negativa. ¿Sí? O sea, tengo poca resistencia. Lo venzo. Fabricando más insulina. Retroalimentación negativa. Se va. Aumenta mi cantidad de insulina. Pero esto tiene un límite. O sea, yo no lo puedo decir a las células beta produzca insulina de una manera que no se pueda controlar. En algún momento tiene que detenerse. Entonces, la estoy hiperfuncionando a mis células secretoras de insulina. Entonces, eso poco a poco acaba con las células porque la estoy haciendo funcionar demasiado. Y llega un momento en el cual ya no producen insulina. O sea, aumenta la insulina hasta determinada cantidad. De ahí ya no lo puede y disminuye mi cantidad de insulina. Aquí aparece la diabetes. Acá. Por acá es el estado de resistencia a la insulina. Esa es la imagen que yo les decía, ¿no? Esta imagen la hemos visto en la otra diapositiva. La insulina que hace, directamente no se relaciona con la glucosa, sino indirectamente. GLUT4, membrana celular, ingresa la glucosa.
esto está alterado, esto. Unos dicen, o sea, ¿cómo es esa resistencia? O sea, ¿y cómo es? O sea, sabemos que existe esto, pero lo que no sabemos es exactamente qué pasa acá. Si la pregunta es, ¿la resistencia es directamente por esto? Aún no está. Se encuentran algunos factores que se dice que haya una acumulación de grasas dentro del músculo, se dice que hay acumulación de grasas intracelulares, se dice que hay menor cantidad de receptores, se llama inducción a la baja de la cantidad de receptores. Pero así como nosotros hablábamos de la resistencia a la leptina, aún aquí también hablamos de la resistencia a la insulina sin saber exactamente cuál es el mecanismo final de resistencia a la insulina. Ahí lo he puesto. Se desconoce el mecanismo de resistencia a la insulina. Entonces serán la otra imagen que pusimos. Los receptores de insulina, viene la insulina, uno de los caminos era ingresar glucosa, pero hay otros mecanismos, o sea, hay otras acciones de la insulina. Entonces, ¿pero qué se ha encontrado, por ejemplo, en los resistentes a la insulina? Se ha encontrado que tienen más leptina, se ha encontrado que tienen menos adiponectina. Entonces, ¿esto tendrá que ver? Probablemente sí, o sea, se relaciona con eso. Hay una generación de héroes, una mayor cantidad de los peróxidos de hidrógeno, peróxidos de lípidos, de tal manera que esos actúan como moléculas oxidativas. O sea, como un intento de explicar qué es realmente la resistencia a la insulina. ¿Y con qué se relaciona? Miren, se relaciona con la diabetes tipo 2, no con la diabetes tipo 1, con la hipertensión, lo hemos visto en el obeso, con el hiperinsulinismo. O sea, tengo resistencia, trato de vencerlo aumentando la insulina. Con la obesidad, con el colesterol, la actividad fibrinolítica, con esto les pregunté, hiperalbuminuria o microalbuminuria con hiperuricemia. O sea, la resistencia a la insulina se relaciona con esos, con el síndrome de ovario poliquístico, con la esteatohepatitis, lo hemos puesto en la obesidad, aquí el nombre era esteatohepatitis, aquí lo han puesto esteatosis hepática no alcohólica, que es el otro nombre. Esto es lo que hay normalmente cuando nuestro páncreas funciona normal. Hay una primera fase del páncreas que genera una gran cantidad de insulina. Inmediatamente ingresado el alimento, porque lo decía, depende de la glucosa. Llega la glucosa a la comida, inmediatamente hay una gran cantidad de producción de insulina. Y hay otra fase, y esta es una fase mucho más lenta, esto es lo normal. ¿Qué pasa con el diabético? En el diabético no hay esta fase de aquí. O sea, llega la glucosa y simplemente no aumenta la producción de insulina. Complicaciones de la diabetes, hay agudas y hay crónicas. Las agudas que vamos a ver son tres. La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, que casi son parecidas. Aquí están las dos, en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2. Generalmente la diabetes tipo 1 desarrolla cetoacidosis diabética. La diabetes tipo 2 desarrolla síndrome o estado hiperosmolar. Por lo general, pero no necesariamente significa que uno es excluyente del otro. O sea, que la cetoacidosis diabética nunca hace, sí. Si no le pongo insulina va a ser este síndrome. Y este paciente en estados muy graves va a estar en eso. O sea, no significa uno excluye al otro. Pero en general decimos, un diabético tipo 1 hace cetoacidosis diabética. Un diabetes tipo 2 hace síndrome hiperosmolar. La característica de la diabetes tipo 1 es formar una gran cantidad de cetonas. La característica principal de la diabetes tipo 2 y de su complicación es la hiperglicemia. Entonces, aquí va a haber cuerpos cetónicos. Aquí va a haber solo glucosa muy alta. ¿Quién aparentemente es el origen de todo esto? Lo que va a estar sucediendo a nivel del hígado. Entonces, en cetoacidosis diabética,
cetoacidosis diabética, nosotros vemos que la glucosa hace un balance entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras. Entonces, en el diabético tipo 1 yo no tengo insulina. Entonces, si no tengo insulina, la contrarregulación va a estar afectada, ¿sí? Va a estar a favor del otro lado. No tengo insulina. Entonces, trato de hacer el otro factor. El otro factor en la balanza estaba insulina versus el resto, les decía. Acá están el resto. Entonces, todo esto aumentarán. Se llaman las hormonas contrarreguladoras. Lo mismo va a suceder esto para la diabetes tipo 2. Pero aparentemente, el estado hiperhormonal es exactamente lo mismo, pero no forma cuerpos cetónicos. Por ahí hay una explicación que la vamos a dar por ahí. Hay una explicación. La explicación es aparentemente esta, que en cetoacidosis diabética, que lo hacen los diabéticos tipo 1, el hecho de que haga cetoacidosis diabética tiene que ver con que hay no hay insulina. ¿Sí? Se llama deficiencia absoluta de insulina. No tengo insulina. Entonces, ¿quién lo hace? Aquellos que les faltó la insulina. A diferencia de las diabetes tipo 2, no hacen cetoacidosis diabética, sino a ellos sí tienen insulina. El diabético tipo 2 sí tiene insulina, lo que no lo puede utilizar. Se resistencia a la insulina. Entonces, el hecho de que en un lado haya deficiencia absoluta versus deficiencia relativa es lo que aparentemente le va a dar un camino para que haga uno o la otra complicación. ¿Sí? La deficiencia absoluta o la deficiencia relativa. Probablemente tienen que ver también con la gran cantidad de glucagón que hay. Las hipoglicemias, se llama la tríade de Whipple, tiene que ver con los síntomas y signos de hipoglicemia. De repente esta lo van a tratar en la parte práctica. Síntomas y signos de hipoglicemia. Sudoración, somnolencia, alteración del sensorio, frialdad, síntomas de hipoglicemia. Con que yo mida una glucosa y encuentra realmente disminuida, son valores bastante bajos, para decir glucosa menos de 63, uno diabético menos de 50, y el hecho de que yo lo mejore a este paciente si le doy síntomas, a eso se le conoce como la tríada de Whipple. Entonces, y yo les decía, cuando a mí me falta insulina, yo voy a tener las hormonas contrarreguladoras. Acá les puse porque es como si fuera la manera como son las primeras hormonas que van contrarregulando, de tal manera que el glucagón es la primera en aparecer cuando la glucosa se me está bajando. Quiere hacer el efecto contrario. La adrenalina, que es lo que me hará la sudoración, la hormona del crecimiento, la noradrenalina, el cortisol, como que cada vez me va bajando la glucosa, como que yo voy teniendo hormonas contrarreguladoras para asegurarme realmente la sobrevida de la persona, ¿no? Porque si no, la persona se va a morir. Todo lo que sucede con un paciente con hipoglicemia, en el cerebro es una de las sustancias que más rápido van a captar la disminución de glucosa y van a poner en efecto el funcionamiento de las contrarreguladoras. Los simpáticos muy rápidamente va a actuar, por eso los síntomas son inmediatos, la adrenalina, noradrenalina, la acetilcolina para darnos la sudoración, el aumento del cortisol será en un segundo momento, pero estos actuarán de una manera muy inmediata. Y ahí tenemos la explicación de los síntomas. ¿Y qué tratan de hacer? Sobre el hígado, sobre el músculo, sobre el riñón, lo que tratan es de aumentar la cantidad de glucosa. Ese es el mecanismo que hace. Las complicaciones crónicas se dividen con microvasculares y macrovasculares. Microvasculares de vasos muy pequeñitos, retina, riñón, nervios. Vasculares, vasos más grandes, vascular cerebral, las cardiopatías isquémicas y las arteriales periféricas. Esos son los caminos. No lo van a aprender estos caminos, simplemente es para que tengan una idea de todos los mecanismos por los cuales la glucosa daña a la persona de una manera crónica.
Entonces, se activarán estos caminos, la vía del poliol, la vía de la exosamina, la vía de la proteína quinasa C y los ACE. Se activan en todos estos, en los pacientes. En unos se activará más, en otros se activará menos. Pero de repente eso no es lo importante, sino es que todos estos caminos, miren a dónde conducen. En qué estas células o las células en las cuales se va a afectar, estamos hablando de nervios, de vasos, de estructuras del riñón, o sea, donde se va a dañar, aumenta el estrés oxidativo. ¿Sí? O sea, todos estos caminos me van a conducir a esto. Y este estrés oxidativo es muy tóxico. Realmente son radicales libres que lesionan mitocondrias, sobre todo. Activan la cascada de las caspasas y destruyen estructuras celulares. La retinopatía, la nefropatía, la dermopatía son lesiones crónicas producidas por estrés oxidativo. Detrás de eso estarán el ACE, estará la vía de los polioles, la vía de las exosaminas, la proteína quinasa. Por eso decía, los cuatro mecanismos terminan acá. Como un mecanismo se llamaba la teoría unificadora, se llamó esto, del estrés oxidativo. Porque aún nosotros decimos, todos los diabéticos hacen estas complicaciones, y la verdad es que no. No todos los diabéticos hacen las complicaciones. Yo los llamo los elegidos de Dios. Llega un paciente diabético, ¿cuántos años? 30, me dice, 30 años de diabético. Muy bien, tú te imaginas pues que 30 años de diabetes, ¿te has controlado bien? No, ¿cuánto era tu glucosa? 200, 300, siempre ha estado así. Y ya mi pregunta es, voy a buscar las complicaciones. ¿Te ha dado alguna vez las microvasculares? ¿Ves bien? Sí, doctor. ¿Tienes alguna molestia? No. ¿Tienes voy a buscar neuropatía diabética? Adormecimientos, calambres. No, yo no estoy bien. Me falta buscar la del riñón. Y tu orina está normal, no tiene espuma. Pues estoy viendo proteínas, que la expresión como, ¿no? ¿Te hinchas? No. A ver, vamos a hacer tus análisis. Su organismo está totalmente normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese? Si ese es el camino. Y si todo el tiempo estaba con su glucosa, ¿por qué después de 30 años no lo hace nada? Decimos los elegidos de Dios, no lo sabemos. Hay una explicación. Dicen que tiene que ver con algún gen protector que probablemente tengan algunas personas y que a pesar de que su glucosa sea alta, no tolera prueba. Esta diapositiva la agregué el año pasado para intentar explicar, miren lo que sucede a nivel renal con la glucosa, partiendo de un metabolismo normal de la glucosa. Esto es lo normal, lo que sucede. Sí, esto es lo normal. Llega arteriola aferente, ovillo glomerular, que en realidad es el mismo arteriola que se divide o que se anida ahí como una estructura, como un ovillo, y arteriola aferente que sale. Aquí va a ser filtración, salen todas las proteínas, salen todos los aminoácidos, salen dentro de ellos sodio, potasio, todo sale. Y va a ser ese es el proceso de filtración. Y dentro de ellos saldrá la glucosa. Viene la glucosa por aquí, tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal, cortical. Va a venir la glucosa y por acá de nuevo comienza a reabsorberse hacia la sangre, se reabsorbe principalmente aquí y la glucosa, muy poca cantidad, va a ir para acá. Eso es lo normal, por eso glucosa en la orina, cantidades muy pequeñitas. Pero eso es lo que sucede con glucosa y también lo que sucede con sodio. El sodio normalmente tendrá su propia regulación y muy poca cantidad, o de repente, pues si comemos mucha sal, el riñón está funcionando normal, eliminará más cantidad. Llega más eliminará o la regulará de acuerdo a lo que necesita. Sodio y glucosa. Pero ocurre que nosotros aquí tenemos un transportador, sodio-glucosa. Transportador sodio-glucosa. Entonces, a ese transportador se llama SGL, transportador sodio-glucosa. En realidad es el transportador sodio-glucosa. ¿Qué pasa con un paciente diabético con glucosas muy altas? Vendrá la glucosa
junto con el sodio y por aquí se van a absorber. La glucosa se absorbe junto con el sodio. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Está absorbiendo sodio, perdón, está absorbiendo glucosa, porque la glucosa está más alta, pero al mismo tiempo está absorbiendo una sustancia que nada tiene que ver en el sistema. ¿Cuál es? El sodio. Está absorbiendo glucosa, que es la que está alterada en el diabético, pero al mismo tiempo está absorbiendo sodio, perdón. El diabético tiene gran cantidad de glucosa. Se absorben juntos, glucosa con sodio. Transportador, sodio-glucosa. Entonces, este transportador está transportando glucosa y sodio a la sangre. ¿Qué nos está dejando? Sodio por acá. Entonces dices, el diabético es hipertenso. ¿Por qué es hipertenso? Pues está reteniendo sodio. ¿Por qué retiene sodio? Porque el transportador lo está actuando acá. Y tiene menos sodio por acá. Si tiene más sodio en su cuerpo, va a tener presión alta, va a tener retención de líquidos por el sodio. Y esto es lo que sucede de una manera continua. Y esto les puse el año pasado porque salió un medicamento que de pronto en 3 años se ha convertido en el medicamento más caro, más importante y aparentemente el mejor medicamento del control de la diabetes. ¿Dónde actúa ese medicamento? Aquí, en este transportador. ¿Qué hace? Inhibe el transportador. ¿Y ahora qué hace el diabético? La sodio y glucosa lo deja pasar, y la glucosa se va por acá, el sodio se va por acá porque lo inhibe a ese transportador. La glucosa baja porque la elimina por su orina. El sodio baja porque se elimina a través de la orina. Y de pronto es un medicamento que disminuye presión arterial, disminuye la necesidad de medicamentos para la presión y de pronto se convirtió en un medicamento tan importante. Entonces, miren, a partir del conocimiento de la fisiopatología, se pueden entender la acción de estos medicamentos que aparentemente están cambiando la historia de la diabetes. Muy bien. ¿Alguna pregunta?